Creo firmemente que el mejor modo de educar para la realidad, sin dejar de disciplinar, es con amor. Hola a todos, mi nombre es Ricardo Calavera, director y profesor en Blue English Academy. Y esto es Blue Brain, el lugar en donde analizamos el conocimiento. En el episodio de hoy tendremos el honor de platicar con el maestro Carlos Chávez Macías, escritor de libros como Don Quijote, primer psicoanalizado de la historia, o Educación para la Realidad y con Amor. Su pasión por la mente humana y el psicoanálisis lo han llevado a una larga y exitosa trayectoria. Ponte cómodo, ponte cómoda, porque en el episodio de hoy vamos a tener una conversación sobre el maravilloso mundo de la educación y el psicoanálisis. Maestro Carlos, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Blue Brain. Pues muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Sí, pues en Blue Brain tratamos de que todo el contenido que se habla aquí sea de utilidad para nuestros alumnos, para nuestros espectadores y en general para la gente que nos escucha. Me gustaría arrancar haciendo una pregunta muy importante que ya hemos discutido con anterioridad antes de que hagamos las presentaciones formales. ¿Cómo se construye un buen futuro? Mira, Ricardo, es un tema que manejo reiteradamente en las consultas. Insisto yo en que la única manera de predecir el futuro es crearlo. ¿Por qué lo sostengo? Porque muchas veces se espera de fuerzas misteriosas que enfoque uno la vida. Entonces, un aspecto, un objetivo central del psicoanálisis es que la gente tome las riendas de la vida. Ahora, tú dices una pregunta importante, ¿cómo crear un buen futuro? Yo insisto en que hay que invertir en tres cosas. Primero, en el organismo, que significa dormir bien, suficiente, comer bien, hacer ejercicio y no tener adicciones fuertes. Segundo tema, invertir en la mente. ¿Qué es invertir en la mente? Para mí es prepararse en el campo que uno domina, ir a la universidad y también en ocasiones tener un espacio como es el del psicoanálisis, donde la gente se pregunta el porqué de las cosas y decide, como decía antes, tomar la rienda de su vida. Y por último, la otra cuestión que yo insisto para tener un buen futuro es tomar decisiones financieras inteligentes. Hay personas que en la época de vacas gordas no ahorran, no invierten bien y entonces dilapidan todo lo que han ganado y al rato están en problemas. Entonces, yo insisto que para tener un buen futuro hay que tener un buen presente. Muy interesante. Haciendo referencia a esto de crear un buen futuro y de, por ejemplo, esta gente que en época de abundancia no guarda para cuando haya un poco de escasez, pasa mucho que la gente se queda estancada cometiendo los mismos errores, que entra en un ciclo repetitivo de patrones del cual quieren salir una y otra vez. ¿Por qué la gente de repente, creo que nos ha pasado a todos, por qué cometemos los mismos errores una y otra vez? Sí, de hecho también es un tema muy frecuente en psicoanálisis, que es algo que nosotros buscamos destrabar, porque voy a comentar el antecedente. Hace casi 100 años Freud escribió un libro que se llama Más allá del principio de placer, y él encuentra que más allá del placer existe lo que él llama la compulsión de repetición. Pero se pregunta él, ¿qué es lo que produce que la gente repita patrones donde no les ha ido bien? Y entonces encuentra la famosa llamada pulsión de muerte. Freud contrapone, que por cierto deja de hacer un comentario, mucha gente critica a Freud sin haberlo leído a fondo o sin haberlo comprendido a fondo. Entonces Freud nos ilustra que hay pulsiones de vida y pulsiones de muerte, que se ven muchas veces mezcladas. El objetivo muchas veces es decidirnos a vivir pulsiones de vida, que es amar, trabajar, hacer el amor, salir, viajar, eso es pulsión de vida. La pulsión de muerte tiende a la inmovilidad, tiende a la destrucción de los otros, a la autodestrucción
o a la repetición improductiva. Entonces, nosotros vemos en ocasiones que una señora se casa con un señor alcohólico, le va mal, termina la relación y al ratito otra vez anda con una persona alcohólica. Y aquí es donde Lacan, que perfecciona a Sigmund Freud, viene a enriquecer el tema diciendo que hay un goce en el sufrimiento. ¿Qué es esto? Que hay personas que disfrutan sufrir. Un ejemplo muy claro es cuando una persona se enferma para llamar la atención. Por un lado, está sufriendo el síntoma de la enfermedad, pero por otro lado está gozando llamar la atención. Hay un meme que circula mucho en las redes, donde un psiquiatra le pregunta a un señor, ¿alguno de sus parientes padece alguna enfermedad mental? Y el señor contesta, ninguno la padece, todos la disfrutan. Eso es el goce. Y Lacan propone que muchas veces en el tratamiento psicoanalítico debemos desatar los nudos del goce, porque efectivamente hay muchas personas que están todo el tiempo en el goce, que es ese disfrute del sufrimiento. En una relación tóxica, donde todo está mal, pues muchas veces se permanece por ese, precisamente ese es el goce, que se deriva de la compulsión de repetición. El goce, un placer que duele, ¿cierto? Sí. Muy, muy interesante, maestro. Ahora sí, ya entrados un poquito, me gustaría saber, y sobre todo para que la audiencia lo conozca y que se presente, ¿quién es Carlos Chávez Macías? Pues me gustaría definirme como un ser humano que ama con pasión y trabaja con ahínco a mis 76 años de vida. Soy originario de Morelia, Michoacán, lo cual me llena de orgullo. Dejé mi ciudad natal a los 8 años, de hecho acabo de regresar de allá, fui a hacer un trámite hace 2 semanas y podría decir que soy un ser humano que me caracterizo por vivir muchas pasiones, que yo hablaría de 4 pasiones que vivo constantemente. Primero, el amor a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mi familia. Segundo, mi pasión por el psicoanálisis. Para mí es un disfrute, no solamente la práctica, sino el estudio que realizo todos los días de la teoría psicoanalítica, tanto de Freud como de Lacan. Otras 2 pasiones que tengo son la música a todo volumen, que me permite pensar, disfrutar, y por último el fútbol, que practiqué hasta los 52 años. Entonces soy un hombre de pasiones, que entendidas no como algo que se padece, sino como algo que se disfruta. La Real Academia la define como inclinación viva y vehemente. Viva y vehemente. ¿Qué tipo de música escucha, maestro? Pues quizá a los muchachos actuales no les gustaría mucho, pero yo digo la música que escuché de chico y de joven, los años 50, 60 son los que me gustan y las oigo repetitivamente. Interesante. 4 pasiones: familia, psicoanálisis, música y fútbol. Sí. ¿De dónde viene y por qué nace esta pasión por el psicoanálisis? Voy a poner un poquito en contexto el porqué de la pregunta. Allá afuera, mucha gente que nos escucha e incluso muchos de nuestros alumnos se sienten perdidos. A la gente nos es muy difícil, me incluyo porque en algún momento estuve ahí, nos es muy difícil encontrar nuestra pasión. ¿Cómo llega usted a la vocación del psicoanálisis? ¿En qué momento de su vida se da la realización de decir, esto es lo mío? Mira, he reflexionado en algunas ocasiones sobre ello y yo digo que hay 4 momentos en mi vida importantes para ser mordido por el psicoanálisis, que es la expresión de Lacan. Primero, y justo lo recordaba ahora que fui a mi tierra, porque fui a la casa donde yo crecí, a los 5 o 6 años atropellan a una viejita que vendía dulces a unos 20 metros de mi casa, se echa para atrás un camión refresquero y la mata. Y entonces yo le preguntaba a mi mamá, que qué había pasado con la viejita, y me dijo mi mamá, murió. Le dije, sí, pero ¿dónde está aquello con lo que piensa? Yo todavía ahora pues recordaba la ventana donde yo me asomaba. Entonces yo creo que mi primera inquietud para dedicarme al psicoanálisis es
¿qué pasó con aquello, con el psiquismo de la señora? Después, segundo aspecto que me engancha es que en la secundaria yo leo el libro Psicoanálisis de la amistad de Iñaslev y al año leo el libro Psicoanálisis del amor también de Iñaslev. Entonces allí empiezo a darme cuenta de la importancia del inconsciente, porque en realidad el psicoanálisis en lo que nos basamos es en el inconsciente. La mayoría de las terapias se refieren al consciente. Tercer momento, yo estudio filosofía primeramente, pero yo me preguntaba del por qué filosofaban de cierta manera. Por ejemplo, Emmanuel Kant se refiere todo el tiempo al deber. ¿Por qué su enfoque es sobre esa parte del superyo? Y cuando termino filosofía yo me pregunto y me digo, yo no quiero vivir engañado, yo quiero saber por qué hago las cosas en mis motivaciones inconscientes. Y finalmente el cuarto momento es que me decido estudiar la maestría en teoría psicoanalítica y el diplomado a nivel doctorado en teoría psicoanalítica con la orientación freudiano-lacaniana. Entonces son 4 momentos que para mí me definen en mi interés y mi pasión por el psicoanálisis. Veo ahí un poco una inquietud, una búsqueda de la verdad. Una búsqueda de la verdad, ¿cierto? Es muy interesante. ¿Cómo cree que alguien pudiera encontrar su vocación? Digo, hay gente que tenemos estos momentos y aparte se necesita ser muy agudo de mente para reconocerlos y vincularlos a que ahí está nuestro interés. Es decir, yo a los 6 años, poniendo este ejemplo, tengo una inquietud. ¿A dónde fue el psiquismo de esta mujer? ¿Qué pasa con la conciencia? Un niño de 6 años tuvo que pasar un largo recorrido de vida, de hechos, otros 3, ¿no? En este caso que menciona que fueron piezas o piedras angulares fundamentales para esta realización, hasta que llega a darse cuenta de que es el psicoanálisis. ¿Cómo una persona se puede dar cuenta y encontrar cuál es su vocación? Mira, yo siempre insisto en que primero hay que encontrar una gran pasión y dedicarse a ella. De hecho, yo en consulta insisto en que el mejor test de orientación vocacional es preguntarse qué te gustaría hacer y que te paguen por hacerlo. ¿Y por qué digo que te paguen por hacerlo? Porque hay una estructura en psicoanálisis que llamamos la estructura obsesiva, que son dominados por la culpa. Y entonces la fantasía muchas veces es dedicarse a algo aunque no le paguen. Y esto es un tema relevante. Me acuerdo un psicólogo que me decía que su sueño era tener una clínica para personas sencillas y que no le pagaran. Y dije, ¿por qué no que te paguen poco? Claro. Eso es importante porque algo que me gustaría añadir en relación a lo de mis preguntas sobre el psiquismo más, tú sabes bien que existen 4 estructuras clínicas, nada más voy a decir un tema sobre esto. Hay la estructura clínica obsesiva, la estructura clínica histérica, que no es peyorativo, la palabra histera viene del griego y significa útero, la estructura perversa y la estructura psicótica. Bueno, en la estructura obsesiva tenemos una pregunta inconsciente. Nuestra pregunta inconsciente de la mayoría de los varones y algunas mujeres es, ¿estoy vivo o estoy muerto? Entonces, a mí lo que me lleva a nivel del inconsciente a hacer la pregunta que le hago a mi madre es, ¿estoy vivo o estoy muerto? Por eso vamos a tomar carreras donde tratemos de descifrar ese enigma. Aunque sepamos la existencia, tú y yo hemos comentado en alguna ocasión que el lema de la persona obsesiva es pienso, luego existo. Claro. Si no pensamos, sentimos que dejamos de existir. Mucha gente ni siquiera puede dejar de pensar, ¿no? Mucha gente siente que si esta voz, esta mente discursiva que está hablando todo el tiempo no se calla, no existen. Sí, esa es la estructura obsesiva que da miedo dejar de pensar. Por eso hay personas que temen hasta dormir. O a la muerte, ¿no? O a la muerte, porque dejan de pensar. Claro. Bueno, y retomando entonces la pregunta como para sumarizar, encontrar nuestra pasión y seguirla. Eso es lo importante. Sí, yo pienso que es muy importante que uno encuentre algo que le apasione, que le guste y dedicarse. Sí, es lo mismo si tú decides escribir un libro, que sé que lo has hecho de inglés, pero yo le digo a la gente que piensa en escribir,
Encuentra algo que te ilusione, que te apasione. No escribas de un tema que no te apasione. Y después dedicarse a ello y saber también ser remunerado. Claro. Me da curiosidad, saliendo un poquito ahí del esquema, me da curiosidad, ¿por qué mucha gente siente culpa? Porque este ejemplo, ¿no? De la persona que nos comentaba, él no quería ser pagado. Mucha gente siente una culpa inconsciente. Es más, no saben que eso es culpa. ¿Por qué lo sienten? Mira, para que se produzca la estructura obsesiva, que somos la mayoría de los varones, como digo, algunas mujeres, la teoría dice que el niño o la niña nos sentimos muy amados por la mamá, pero el precio que se paga al habernos sentido muy queridos por la mamá de los 0 a los 5 años es que sentimos que desplazamos al papá, sentimos que lo hacemos a un lado y a partir de ahí va a haber culpa. Esa es la culpa original, que después se incrementa con otras indicaciones de los papás que van creando culpa. Por ejemplo, en la cuestión de la sexualidad, todos los niños y niñas se tocan los genitales y ¿qué pasa si pasó la mamá o el papá le dice déjate ahí te vas a infectar? Entonces ahí va a haber otro tipo de culpa, la culpa sexual, y por eso la compulsión de limpieza, ¿sí? Se van a estar lavando las manos 30, 40 veces al día, claro, no en pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que quitarse la culpa de lo que hicieron con las manos. Entonces, claro, sí, efectivamente es un tema también muy frecuente en análisis, estar provocando que la gente aprenda a vivir sin culpas. ¿Considera que infancia es destino? Sí, a menos que la gente se psicoanalice. ¿Por qué? Porque somos vividos muchas veces por el inconsciente. Decía Freud, una expresión que a los lacanianos no les gusta mucho, pero Freud decía que para modificar una conducta hay que hacer consciente lo inconsciente. De otra manera, la infancia va a ser determinante para nosotros en cuanto que va a ser determinante para lo que hagamos. Entonces, de lo que se trata es de tomar las riendas de la vida en las manos y decidir qué queremos hacer nosotros, aunque tengamos una infancia. Qué importante tomar las riendas de nuestra vida. Qué importante, maestro. Retomando este tema de escribir acerca de lo que nos apasiona, quiero mostrarle aquí a la gente un libro que me dio mucho gusto leer. Es su segundo libro, ¿cierto? Educación para la realidad y con amor. Y me gustaría, sobre todo, hacer algunas preguntas respecto de este libro que ha sido muy grato para mí leerlo porque creo que la labor de ser maestro, que es mi caso, es muy parecida a la labor de ser padre en muchos aspectos. No en todos, por supuesto, pero en muchos aspectos. Me gustaría comentar algunas preguntas que tengo acerca del libro y que nos comente, ¿por qué educación para la realidad? ¿Por qué el título Educación para la realidad? ¿Hay alguna educación que no sea para la realidad? Mira, con honestidad debo decir que el término educación para la realidad lo tomo de Sigmund Freud. Freud habló poco de la educación, pero por ahí tiene un texto muy breve donde dice que el hombre debe dejar de ser enteramente niño para entrar a la vida hostil, y eso se llama educación para la realidad. ¿Por qué Freud habla de dejar de ser niño y pasar a la vida hostil? Porque a Freud de entrada le tocó la Primera Guerra Mundial, le tocó vivir cáncer, él tenía cáncer en mandíbula, le tocaron muertes cercanas. Entonces, Freud habla de que la vida no necesariamente va a ser todo bonito. De hecho, ¿cuál es la realidad? Yo insisto que el psicoanálisis no es ni optimista ni pesimista, es realista. No le vas a decir a una persona que el amor va a solucionar todo, o que si tú educas con puro cariño todo va a resultar bien. No, ¿cuál es la realidad que vivimos? Vivimos una realidad muy compleja, lo estamos viviendo aquí en nuestro México. Hay asaltos, hay inseguridad, hay muchas cosas y tenemos que prepararnos. Que sepan los niños que hay gente perversa, que los ataca, que hay abuso, etc. Entonces,
sí me gustó ponerle título de Educación para la Realidad porque me parece que es la manera como debemos educar, y yo añado y con amor, porque para mí el amor en la educación también es fundamental. Claro, muy bien. Y ahora una pregunta un poco más a la raíz. ¿Qué es la educación? ¿Cómo definiríamos educación? Sí, yo aquí diría que mi definición de educación es que educar es que el hijo se sienta amado. ¿Por qué digo que es importante que el hijo se sienta amado? Porque un hijo que siente amado generalmente va a ser más exitoso en la vida y no va a tener problemas de adicciones fuertes. En todo alcoholismo hay un cierto déficit de cariño en infancia, más aparte con algunas cuestiones actuales, ¿no? Pero voy a esto, que mi manera de definir el educar es hacer que el hijo se sienta amado. Segundo, es hacer la promoción del crecimiento individual del niño para que llegue a ser autónomo. Es hacer que crezcan sus potencialidades para que desarrolle algo en la vida, y también es saber establecer límites y establecer sanciones cuando deban hacerse. Interesante, interesante, muy realista, como comentábamos hace rato. ¿Cuáles, refiriéndome otra vez un poquito al libro, cuáles son los enfoques, me parece que son 3, los enfoques educativos que tenemos en el libro? Porque, a ver, creo que se puede llegar a un resultado de muchas maneras, ¿no? Se puede llegar a educar a alguien, a ser un ser humano independiente, a que pueda afrontar las realidades de la vida, de un mundo hostil, como mencionábamos, pues de muchas maneras. ¿Cuáles son los 3 enfoques que usted comenta en su libro? Sí, yo ahí menciono que existe la educación o el enfoque o la posición autoritaria, que lo que vemos en la consulta es que tiene resultados generalmente nefastos. Yo le digo que en la medida en que uno sea muy duro e intransigente en la primaria, en la misma medida va a venir la rebeldía en la secundaria. Okay. ¿Por qué en la secundaria? Porque en la secundaria ya creció, ya está más alto y ya tiene un amigo, una amiga que le diga: si te corren de tu casa, te vienes a la mía. Entonces, yo insisto en que cuando se es esa educación autoritaria y rígida, va a haber consecuencias. Hay papás y mamás que piensan que tienen que ser muy estrictos y están indicando todo el tiempo. Eso generalmente resulta en lo contrario. Después, por otro lado, existe la segunda posición, que sería una posición demasiado permisiva. ¿Qué es lo que va a pasar con una educación muy permisiva? Que pues se va a crecer como una gran falta de tolerancia a la frustración. Y yo propongo que la vía correcta es la educación realista y con amor, que es sí saber cómo establecer límites, sanciones, etcétera, porque no basta el puro cariño para educar. Hay que prepararse. De hecho, ese es el sentido del libro, porque yo lo escribo a través de que en mi práctica, y yo tuve una revista que tú sabes que se llamaba Intensa, me llamaban mucho para dar talleres para papás, porque la gran pregunta es: ¿qué hago con mis hijos, ¿no? Yo he tenido muchos casos donde me dicen: doctor, ¿usted puede atender a mi hijo? Y yo siempre digo: yo prefiero hablar con los papás, porque generalmente lo que no está muy bien es el enfoque de los papás. A veces me quieren llevar niños y dicen: es que no me obedece, yo quiero que usted haga que me obedezca. Sí, pero el problema es ¿de qué manera estás educando? Entonces, sí, y ese libro también responde a la inquietud de que muchos papás dicen: nadie nos enseñó a ser papás. Bueno, yo quiero colaborar con mi granito de arena en cuanto que esta es la síntesis de los diversos talleres que he dado en mi vida. Bien, ¿y cree que de verdad nadie te enseña a ser papá? Creo que hay muchos educadores, por ejemplo, psicopedagogos, gente especializada en las infancias que no tiene hijos y que se ha preparado de una manera extensiva en cómo educar y en cómo criar a un ser humano. ¿Cree de verdad que nadie te educa para ser papá o es posible aprenderlo a través de la teoría? Yo sí creo que hay personas que se preparan para ser papá, pero
la mayoría, hasta donde yo he visto, no encuentran como una guía concreta. Yo procuré hacer un libro que no tuviera rollo ni paja, sino muy concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí hablo de ciertas recomendaciones muy concretas. La primera recomendación que yo digo es no educar cuando están de mal humor, porque ese es el primer problema. Los papás están de malas y en ese momento quieren educar. Y entonces los niños, que son muy listos, dicen, me lo dijo porque estaba de malas, no porque tuviera razón. Esa es la primera recomendación. Después hablo yo de cómo establecer límites, pero los límites tienen que ser los menos posibles y en temas relevantes. Pero un tema relevante es el límite en la cuestión de los riesgos de inseguridad, ¿no? Si un niño de 3 años quiere usar un cúter, pues claro, más que prohibírselo, dile, te voy a enseñar, le agarras la manita y le dices cómo manejar el cúter. Sí, después las sanciones. El primer punto que yo insisto ahí es que las sanciones tienen que ser advertidas, si no son injustas. Una sanción se tiene que mencionar desde antes. Sí. Porque si sancionas sin haber mencionado esa sanción, ¿es algo injusto eso? Totalmente. ¿Por qué? Sí. ¿O cómo es esta dinámica? Sí, porque el niño no sabía lo que le iba a pasar si fallaba. Hay personas que me dicen, no hizo la tarea y entonces lo castigué y lo dejé, voy a exagerar, 2 años sin ver televisión. Entonces, es una sanción donde el niño no sabía lo que le iba a pasar y segundo, la sanción tiene que ser proporcional a la falta. Yo he tenido muchos casos que dicen, entonces ya no lo puedo castigar ahorita porque no hizo la tarea. Si no lo advertiste, no, pero adviérteselo para la siguiente. Claro. ¿Sí? ¿Cómo criar a un hijo con autoestima? ¿Cómo hacer que tenga una buena autoestima? Sí, de hecho es la tesis del libro, porque lo he visto en la vida. Para que haya un adulto seguro, el hijo tiene que sentirse querido. ¿Por qué? Pero un niño que es querido por la mamá, pues va a llegar a la escuela y va a abrazar a la maestra pensando en que le va a querer como la mamá en casa. Claro. Pero si en casa no se siente querido, va a ser un adulto inseguro. Claro, se puede trabajar, pero le va a costar más trabajo. De hecho, el propio Freud, en las pocas frases que tiene, dice que una persona se siente inferior cuando no se sintió amado. Yo lo digo al revés, ¿no? Yo insisto en que para que el hijo sea un adulto seguro, pues tiene que sentirse amado y tocado por parte de los papás. Ahora, un papá que no se sintió amado de niño, ¿puede criar a un hijo que se sienta amado? Sí, mira, de hecho, depende de la actitud que uno tenga en la vida. Pero hay veces que me dicen, una persona que tuvo un papá alcohólico, ¿necesariamente va a ser alcohólico? No, porque uno puede decidir, si mi papá era alcohólico, yo decido no tomar. Lo mismo acá. A mí me pueden haber educado de una manera inconveniente, decir, pero yo no voy a repetir ese error, ¿sí? Que tristemente, ahí está lo que decíamos antes, la compulsión de repetición. Me acuerdo hace años un caso que se me permite mencionar, de un señor que golpeaba a sus hijas y cuando llegué conmigo le digo, bueno, ¿y a ti cómo te educaron? Me dice, a golpes. ¿Y te gustaba? No. ¿Y entonces por qué lo repites? Por la identificación con el padre, y ahí está la compulsión de repetición. La realización de este hecho, ¿no? De esta repetición, ¿es un factor importante para pararlo? Sí, yo creo que lo primero es darse cuenta. Uh-huh. Sí, hacer consciente, como dice Freud, lo inconsciente. Si uno no se da cuenta, tristemente uno va a repetir el patrón. Entonces, por eso es importante decir, a ver, si a mí me educaron así, pero no estuve de acuerdo, yo no lo voy a repetir. Por eso es importante tomar las riendas de la vida y no simplemente repetir lo vivido. Claro, hace mucho sentido. Quiero dar un poquito un salto atrás, que me quedé con esta pregunta, pero no la tenía bien planteada. Hablaba de adicción fuerte, ¿no? ¿Hay una adicción débil? ¿En qué momento se separa ese lado, ¿no? O sea, ¿es bueno tener adicciones? ¿Hasta qué punto es tolerable en la vida o funcional? Sí, yo lo que generalmente insisto es que el problema es el exceso. Por ejemplo, el alcohol, el vino, etcétera, es bueno. El problema es el exceso. Okay. Yo tengo casos de gente que pues consume marihuana y la marihuana
pues tiene sus beneficios. Bueno, entonces lo mismo yo insisto, el problema es el exceso. Sí, hay casos donde pues hasta en el Parkinson dejan de temblar con la marihuana. Entonces, voy a esto. El problema, bueno, sí hay muchísimo alcoholismo en México, el problema es el exceso. Claro. Yo le digo, pues ¿por qué no decides tomar hasta donde te sientas bien? Porque justo cuando la gente toma de más está del lado del goce, no del placer. Para nosotros, el goce es lo contrario al placer. Placer hay cuando tomas una, dos, etcétera. El problema es el exceso. También en algún momento, creo que lo tocamos en una de nuestras pláticas, hay una sensación de falta de virilidad en muchos hombres que son alcohólicos, ¿no? Sí, es un tema que se ha estudiado muy frecuentemente. Mira, yo insisto en que para que se produzca un alcoholismo tiene que haber cierta falta de cariño en infancia, por eso se toma el calorcito por la boca que se sintió que faltaba. Pero después lo que hemos visto es que generalmente hay un dolor, una angustia o una tristeza insoportables. Y entonces lo que hay que trabajar es esto. Ahora, en muchos casos se ve cierta inquietud en la virilidad. Bueno, en muchos casos lo que yo he visto es que pretenden tomar más que el otro. O como algún caso que también se me permite mencionarlo, un día le pregunto a un señor, ¿a ti cómo te gusta que te sirvan? Y me dice, a mí no me gusta que me sirvan como señorita. Le dije, ¿cómo es como señorita? Poco. Entonces, él tenía cierta inquietud ahí en la cuestión de la virilidad en cuanto a decir, pues yo necesito que me sirvan fuerte. Y hay ocasiones también donde hay vivencias, muchas de índole sexual, que no fueron gratas y es parte del dolor que necesitan anestesiar, porque el alcohol anestesia. Sí. La vida puede ser muy dolorosa a veces, ¿no? Uh-huh. Y digo, el alcohol, la marihuana, algunas otras drogas nos ayudan. Pero ¿en qué momento sabemos cuando se nos está saliendo de las manos? Yo creo que es difícil darse cuenta, ¿no? Sí, algún día comentábamos que una psicoanalista, Sylvie Le Poulichet, hablaba de que en la adicción, ella le llamaba fármacon, es un término que ella inventa, y el fármacon tiene dos características. Por un lado es remedio, pero por otro lado es veneno. Ese es el problema, ¿no? Por un lado, el alcohol, por ejemplo, quita ansiedad, pero por otro lado puede ser veneno si te sientes muy mal posteriormente. Claro. Entonces, yo pienso que el problema pues es el exceso. Ahora, ¿es posible, retomando el tema de la educación y ligándolo un poco a esto, es posible reeducarnos ya de adultos, aprender nuestros propios límites, qué es lo que nos hace bien, qué es lo que ocupamos, qué es lo que no ocupamos? ¿Es posible llevar este proceso de adultos? Sí, mira, hay un tema que se menciona mucho en el psicoanálisis y en la consulta. ¿Es posible cambiar? Sí, sí es posible cambiar. El cambio sí existe, ¿no? Sí, porque sí hay existe. Una frase que de repente muy usada de que las personas nunca cambian o las personas no cambian. Las personas pueden cambiar. Sí, si no, sería falto de ética nuestro trabajo. Si yo no viera que las personas modifican conductas, sería, en mi opinión, pues un fraude en nuestro trabajo. Entonces, si tú me preguntas que si he visto cambiar gente, sí. De hecho, a lo mejor presumo un poquito, pero cuando presenté el otro libro, el primero Don Quijote, el primer psicoanalizado de la historia, lo presento en las instalaciones de SOGEM, de la Sociedad de Escritores de México, y estaba lleno el auditorio, estaban hasta de pie. La mayoría eran personas que habían estado en trabajo de psicoanálisis conmigo, nosotros le llamamos analizantes. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué estaban allí? Porque hubo un cambio en su vida. ¿Sí? Generalmente la gente llega al análisis por dos razones, yo diría. Una, porque sufren, y otra, porque se preguntan el porqué de las cosas. Que no todo mundo hace psicoanálisis, hay personas que hacen psicoterapia. Nosotros distinguimos entre psicoterapia y psicoanálisis. La psicoterapia es simplemente resolver un síntoma, como tengo un tic y quiero que me lo quite, o tengo una depresión y quiero que me ayude. Pero el psicoanálisis es más profundo. El psicoanálisis es preguntarse sobre el porqué de las cosas y decidir, pues, tener una vida exitosa.
porque también hay personas que no se atreven a ser exitosos por la culpa. De hecho, Freud tiene un pequeño tratado que se llama Cuando los que triunfan fracasan. Y hay personas que están triunfando y de repente toman decisiones que dices, pero ¿por qué toman esa decisión que les tronó su empresa? Porque la culpa no les dejó. El comúnmente llamado autosabotaje, ¿cierto? Sí. Mucha gente exitosa, he conocido mucha gente exitosa en mi vida, en mi trayectoria y haciendo esto, tiene eso. En el momento en el que están a punto de triunfar, ellos solitos deciden no hacerlo. Y creo que viene de esa culpa inconsciente, ¿cierto? Sí. De hecho, ese texto yo a veces lo sugiero que lo lean. Es muy breve y se llama así, Cuando los que triunfan fracasan. Y enseguida Freud tiene otro tratadito que le llama Los que delinquen por culpa. Yo siento que tanto Freud como Lacan le dieron importancia al sentimiento de culpa, pero no tanta como yo la veo en la consulta. Ok. Porque muchísimas personas de todo sienten culpa. No digo que aprendan a matar y no sientan nada, no, pero que en general las decisiones que tomen, las tomen con seguridad y sin culpa o sin arrepentimiento. Bien, es creo que un punto importante para este tema de reeducarnos. Sí. Otra pregunta muy importante que tengo es, ¿cuál es el motivo por el que los padres normalmente llegan a consulta? ¿Qué es lo que ve que les está faltando a la hora de educar a sus hijos? Lo más común o los impedimentos más comunes que no les permiten llevar la educación de sus hijos a un buen término. Uh-huh. Mira, los papás se acercan muchas veces porque no saben qué hacer con los hijos. Claro, que los hijos son desobedientes o... Sí, hay papás obviamente que dicen, es que no sé qué hacer, me contesta mal, no me obedece, etc. Esa es la mayoría de las veces que se consultan. Claro, hay papás que llegan a consulta individual y como resultado empiezan a educar un poco mejor. Interesante. Una pregunta que también va muy relacionada a la educación, y yo lo veo aquí, de repente llegan personas interesadas en aprender inglés y desde su vulnerabilidad a mí me expresan, oye, me da mucho miedo iniciar. Y yo al momento de hablar con ellos, de empezar a darles clase, me doy cuenta de que fue una decisión que se pensaron a veces durante años, el inicio o no inicio. Veo un miedo generalizado en mucha gente al empezar nuevos proyectos, a arriesgarse a lo nuevo, a perder esta timidez de tomar las riendas de su vida, ¿no? De aprender, de que van a decir que soy tonto, van a decir que no sé. Y yo lo noto, que hay una resistencia a vivir. ¿Por qué pasa eso? Mire, yo distinguiría entre el miedo a aprender y el miedo a hacer cosas nuevas. Para mí el miedo a aprender se deriva de dos factores. Uno, el que hemos estado hablando de yo no merezco que me vaya bien, que esa es una culpa escondida. Yo no merezco que me vaya bien, por lo tanto no voy a aprender bien inglés. Pero el segundo factor es que muchas veces se tiene miedo al maestro o a la maestra. Porque si yo de niño le tenía miedo al papá, le voy a tener miedo al maestro. Claro. El maestro es la prolongación de la imagen del padre y la maestra es la prolongación de la imagen de la madre. Me acuerdo un muchacho que me decía que tenía mucho miedo a preguntar a la maestra, no a los maestros. Él le tenía pánico a su mamá. O un muchacho que me decía que no preguntaba en la escuela porque le daba miedo los compañeros. Y él tenía hermanos muy críticos. Entonces, yo diría que para el miedo a aprender hay dos factores. Primero, el sentimiento de culpa que siempre está escondido, de yo no merezco que me vaya bien, por lo tanto, si yo sé que aprendiendo inglés, como es el caso de lo que tú dominas, pues entonces el miedo a ser exitoso, a no merezco vivir mejor, me va a impedir iniciar el estudio. Y por otro lado, lo que significa el maestro, ¿sí? A nivel del inconsciente. Por eso nosotros decimos que el trabajo que nosotros es sobre la parte del inconsciente, ¿no? Cuando dicen tengo miedo al maestro, de fondo, ¿a quién le tienes miedo? Claro, al papá o a la mamá, ¿no? Y por otro lado, el miedo a hacer, pues yo lo atribuyo un poquito más a la inhibición.
¿Cuántos papás inhiben todo el tiempo la conducta de los hijos a hacer cosas nuevas? Por ejemplo, yo digo, no, en lugar de decirle a tu hijo, no te subas a la reja porque te vas a caer, ayúdale cuando está chiquito. A que se suba. A que se suba. O el ejemplo del cúter. ¿Sí? En lugar de decir, no lo hagas, porque muchas personas inhiben la conducta todo el tiempo. Entonces, si yo traigo una inhibición de entrada, me va a costar trabajo también hacer cosas nuevas. Creo que pasa mucho en estas nuevas generaciones, que hay mucho abandono paternal y que la mamá tiene que hacer esta labor titánica de criar a un hijo solo, pero al menos lo que yo noto es que la madre siempre va a sobreproteger al hijo y de alguna manera el padre es quien lo ayuda a entrar en la dinámica de la realidad. El padre es que le dije, no, el papá si ve que el niño se cae, no, déjalo que se levante solo, no vayas, déjalo que se levante solo. Yo noto en mis congéneres que de repente hay algo muy importante que les falta cuando no tienen papá o cuando no tuvieron esta figura paterna. Por ahí va también, ¿verdad? Sí, de hecho, Lacan hablaba de que Freud se dedicó mucho a hablar de la importancia de la madre. Y Lacan dice, pero es que hay que darle el peso al padre también. Es importantísima la función paterna. Cuando no hay función materna y paterna, va a haber complicaciones psicológicas fuertes que pueden llegar hasta la psicosis, a la locura. Cuando falta la función paterna en la infancia, de los 0 a los 5 años. Y cada día es más frecuente, por eso también vemos, pues, actualmente más problemas psíquicos que antes. ¿Y qué recomienda, por ejemplo, a una mamá soltera que está empezando su maternidad? ¿Qué recomienda para evitar que la ausencia del padre afecte al niño? Lo que es ideal es que siempre haya alguien que haga la función paterna. Okay. Porque si no va a haber consecuencias negativas. ¿Podemos entrar a ahondar un poquito más en eso? ¿Función paterna a qué refiere? Porque, a ver, no podría ser un hermano o un tío de la mamá, ¿o sí? Sería una función paterna un tanto defectuosa. Por eso yo le digo a las madres solteras que tienen que cuidar que alguien haga la función paterna. De hecho, muchas veces hay un miedo del niño de quedarse pegado con la mamá cuando no hay alguien que separe esa relación. Esto es muy importante para la salud psíquica, que alguien separe a la mamá del hijo. Claro, esta relación edípica, ¿no?, del niño con la madre. Sí, de hecho, Lacan hablaba de la madre cocodrilo. Es decir, el niño teme a la madre cocodrilo. Yo me acuerdo de un muchacho experto en videojuegos que era muy, muy apegado a su mamá, pero tenía pánico a un juego, al Pac-Man. ¿Por qué? Porque era la madre devoradora. ¿Sí? El Pac-Man le simbolizaba a esa madre que se lo come. Freud la nombra así, ¿no? Madre devoradora. Más bien Lacan. Okay. Y Lacan sí dice el término de la madre cocodrilo. Es decir, dice el niño tiene miedo de estar en la boca de un cocodrilo. Claro, entonces ahí es donde hace la función el padre, ¿no? La aleja. Exactamente. ¿Quién evita ese miedo? La presencia de un padre. Que nosotros hablamos de presencia real, imaginaria o simbólica. En este caso sería el padre simbólico, porque el padre puede estar hasta muerto, pero es que la madre se refiere a él. Oye, a tu papá le hubiera gustado esto, etcétera. Entonces ahí se hace una separación. A través de la palabra. Exactamente. Interesante. Esto me lleva a otra pregunta muy especial. Yo noto que, refiriéndome otra vez a estos alumnos, ¿no? Sí. Toman la decisión de aprender inglés, lo hacen exitosamente, pasado 1 o 2 años, el tiempo que les haya tomado, noto un cambio en su autoestima, como si el aprender algo nuevo los hubiera desbloqueado, porque muchos de ellos jamás en su vida habían aprendido una habilidad. Es la primera habilidad que aprenden y les empieza a desbloquear algo. Y después se expresan en español incluso con más facilidad de lo que lo hacían antes. Es decir, aprender un segundo idioma les ayudó a desbloquear un poquito del primero. Y esto me recuerda mucho a una frase que tiene Lacan, que es la palabra sana, ¿no? Algo así. ¿Podría ahondar un poquito más en eso? Sí.
Mira, me voy a atrever a hacer una interpretación muy psicoanalítica del fenómeno. Todos crecemos con la lengua materna, básicamente. Hablamos la lengua materna. Cuando se habla otra lengua, como es el caso de lo que tú haces, de que aprendan inglés, se desprenden justo de la madre cocodrilo. ¿Por qué? Porque ya no están hablando en la lengua materna, sino que hablan otra lengua, y entonces el hecho de desligarse de esto da seguridad. Y entonces adquieren seguridad también en la lengua materna. De hecho, pues en términos lacanianos se habla mucho pues de este miedo que tienen los niños a quedarse pegados con la madre, sobre todo cuando no hay una buena función paterna. Pero entonces para mí, de la lengua materna pasan a una lengua que ya no es la materna y entonces le da seguridad. De hecho, nosotros decimos que el concepto crucial del psicoanálisis es el Edipo, que el Edipo hay que entenderlo bien, ¿no? Uh-huh. Un poquito más, el Edipo es esta relación que tiene el hijo con la madre, ¿cierto? Sí, el Edipo, que lo descubre Sigmund Freud, porque lo toma de Sófocles, de Edipo Rey, que es el amor excesivo por la madre y un cierto rechazo por el padre. Que también Freud corrige y dice, también el Edipo de la niña es primeramente el amor por la madre. Ok, o sea, no es por el padre. No. A pesar de que las niñas siempre son más apegadas al papá, ¿cierto? Sí, de hecho, mucha gente habla del complejo de Electra y se lo atribuyen a Freud. El complejo de Electra lo habla Carl Gustav Jung, pero Freud y Lacan dicen, no, eso no existe. ¿Por qué? Porque el primer amor tanto del niño como de la niña es la madre, que es la que generalmente lo alimenta. Después la niña sí da el giro hacia el padre, cuando se decepciona de la madre. Ese es un tema importante. La mayoría de las chicas tienen cierto enfrentamiento con la madre porque se decepcionan que la madre no fue lo que ellas esperaban. Y entonces, no, entonces el que es completo es el padre. Y es incluso un proceso, llamaría yo, necesario para desarrollar una sexualidad sana, ¿cierto? Sí, claro. Ok, sí. muy interesante. Maestro, ya casi cerramos. Me gustaría saber qué sigue para usted. Me imagino que va a escribir más libros, sigue dando consulta. ¿Qué sigue para usted este año y los años venideros? Pues mira, yo disfruto mi trabajo diario. Estoy muy ocupado generalmente en la consulta, que pues ahora ya la hago por videollamada. Y tengo 2 libros en puerta. Tengo un libro que ya pronto va a entrar a imprenta, que lo llamé Vida Diaria y Psicoanálisis. Son 52 reflexiones que propongo para cada semana. La primera, por ejemplo, es sobre el futuro, y es justo la frase con la que tú iniciabas de que la única manera de predecir el futuro es crearlo. Son 52 reflexiones, y ya al final hago también y expongo 52 chistes sobre cada cosa. Por ejemplo, sobre el futuro pongo yo que ¿por qué en los periódicos nunca encuentra uno adivino ganó la lotería? Entonces, bueno, de todos los temas serios yo pongo una parte de un chiste sobre depresión, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es pulsión de vida, reír es pulsión de vida. Interesante. No solamente la serie. Y el otro libro que estoy escribiendo, que espero terminarlo en un mes aproximadamente, es una entrevista que yo le hago a Sigmund Freud. Yo le hago 300 preguntas a Sigmund Freud sobre su vida, su obra, etcétera, y aprovecho para desarrollar ciertos conceptos psicoanalíticos diciendo cómo lo vio Freud y cómo lo mejoró Jacques Lacan. Uf, interesante. Ansioso, la verdad, por ese segundo libro. Yo disfruto más entrar, y sobre todo porque ya soy un poquito entendido del psicoanálisis, me disfruto más entrar a fondo. Que bueno, le deseo mucho éxito con esos 2 libros. Y ya para terminar, un consejo o muchos, alguna indicación práctica que le pudiera dar a la gente que nos escucha para ser más feliz, para tener una vida más plena. Pues yo diría que se atrevan a vivir su deseo. Nosotros el concepto de felicidad que manejamos en psicoanálisis es que la felicidad es estar a gusto, contento con uno mismo.
Y entonces algo que implica es que uno se atreva a vivir el deseo personal. No me refiero al deseo sexual, sino a decir yo qué quiero y vivirlo. Bien, maestro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Con mucho gusto. Gracias. Educación para la realidad y con amor. He de afirmar a sí mismo que creo firmemente que el mejor modo de educar para la realidad, sin dejar de disciplinar, es con amor. Así, educar en un contexto de amor es hacer la vida mejor para el hijo. Y aunque nos hayamos equivocado como papás muchas veces, los hijos hayan fallado con frecuencia o se hayan suscitado discusiones y conflictos, invariablemente habrá que pensar, hablar, actuar y responder con más amor y sin cansancio. En los peores momentos, quizás ayude ver su rostro y recordar que es nuestra hija o nuestro hijo, que son carne de nuestra carne, que nosotros los trajimos al mundo y entonces mirarlos con nuestros mejores ojos y abrazarlos con fuerza y cariño. En pocas palabras, si se pretende educar de la mejor manera, el objetivo esencial y primordial es, sin duda, que el niño se sienta amado para que llegue a ser seguro y autónomo. En pocas palabras, educar para la realidad y con amor es educar para la vida. Hoy el maestro Carlos nos compartió la valiosa perspectiva del psicoanálisis y la educación en la palabra. Te invito a que nos sigas viendo en Blue Brain, el lugar en donde analizamos el conocimiento.